distingue. Dice, no tendrás dioses ajenos. Y luego dice, y no harás imágenes. O sea, son dos cosas. Pueden ser lo mismo, pero también pueden separarse. Las cosas en nuestra vida que tienen prioridad por encima de Dios hace que seamos idólatras. Entonces, vemos que Dios tiene misericordia, luego manda juicio, los restaura y luego en algún momento van al cautiverio y después de 70 años regresan y toda la historia de Israel. Pero en Jeremías él dice algo muy importante por medio del profeta Jeremías. Jeremías 31, 33. Y quiero que veamos algo. Vamos a verlo de este punto de vista. ¿Esto qué es? Guante. Es un guante, ¿verdad? Es un guante que tiene un propósito. Tiene un propósito. Los hombres lo usan para levantar cosas ásperas, para que no le talle la mano. Levantan cosas pesadas para que puede calarle la mano. Y así evitan muchas veces ampollas. Eso es para lo que sirve. Hay otros tipos. Estos guantes son hechos para un propósito de cuidar de gérmenes. Si estás limpiando, cuidar de químicos. Son guantes. Tienen su propósito. Este es para el frío. Para manejar, para que el volante te metes si está muy helado el volante y no aguantas si estás así de puntitas. Para el frío. Otros, aquí hay otro tipo de guante. Este tiene, pues, para químicos, para proteger las manos de las químicas. Entonces, vamos a usarlo por esta ilustración. Yo le puedo decir, este tiene un propósito. Yo le puedo decir, hey, levanta esa Biblia. Pero no está haciendo nada. Pero tiene el propósito de levantar cosas. Pero levántalo y lo puedo exhortar. Tú debes de hacerlo porque para eso fuiste hecho. Este es tu propósito. O quizás yo digo, bueno, quizás necesito animarlo. Tú sí puedes. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Una porra! ¡Chiquiti bomba, la bim bomba! ¡Chiquiti! Sí puede, ¿verdad? Pero nada. No hace nada. Ahí está. Quizás necesita juntarse con más guantes. A ver, que sean parecidos. Bueno, aquí hay más. A ver si entre ellos se animan. Pues nada. Levanta la Biblia. Ok, bueno, entonces eso no funcionó. Entonces, intentamos de todas formas que el guante haga lo que debe de hacer. Lo regañamos, lo animamos. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hebreos 8.
Aquí dice Jehová. Por lo cual, este es el pacto, el nuevo pacto, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué es lo que falta en el guante? La mano que lo mueva. ¿Qué es lo que falta en nosotros? La ley de Dios escrita en nuestro corazón, la ley de Dios en nuestra mente, la transformación del Espíritu. Dice, pero yo soy salvo. Claro, pero hay que renovar el Espíritu, renovar el Espíritu. Amén. Debemos de ser transformados. Entonces, este guante nunca va a hacer nada hasta que es lleno. Y usted y yo nunca vamos a hacer y cumplir la voluntad de Dios hasta que Dios inscriba su palabra y cambie en nuestro corazón. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios llega por medio de la salvación, el sacrificio de Cristo. Él llega y Él entra y Él empieza a transformar. Empieza a transformar. Y no es de un día a otro. Él nos regenera nuestro espíritu. Pero nuestra alma, nuestro carácter, falta. Amén. Amén. Falta. No porque un día te entregaste al Señor. Si antes eras perezoso, no quiere decir que el día siguiente de repente no vas a ser perezoso. Dios con su palabra va a ir regenerando, transformando. Amén. Jóvenes, nosotros, me incluyo, necesitamos cada día que Dios vuelva. No es que Él se sale, simplemente que Él empiece la obra de transformación en nosotros, que Él inscriba nuevamente su ley en nuestro corazón. Nosotros muchas veces nos enfocamos en los 10 mandamientos y debemos de estudiarlos, en el que debemos de hacer y hacer y no hacer y no hacer. Pero en Hebreos capítulo 8 vamos a volver a leerlo. Dice, quiero que escuchen bien quién es el sujeto, quién es el predicado. Who's the subject and who's receiving the action, the direct object. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué dice el 10? Pondré mis leyes. Dios está haciendo la obra. Y sobre su corazón las escribiré. ¿Quién está haciendo la obra? Dios. Y seré a ellos por Dios. Dios es el que está haciendo la obra de transformación. Pero dices, ¿pero cómo, hermana? ¿Cuántos saben que cuando Dios nos salva, Él nos llena con su espíritu? Él pone su carácter dentro de nosotros. Y Él, por su gracia, nos llena. Gloria a Dios. Y entonces, qué bonito, qué limpio, recién convertidos estamos, llenos, limpios, cristalina el agua. Pero ¿cuántos saben que tenemos fugas? De repente esto pasa en nuestra vida.
el estrés nos llegó, el bill nos llegó, nos enojamos con nuestro prójimo, en el trabajo nos hicieron cara de feo, no nos dieron el ascenso y todo empieza. Y entonces nosotros tenemos fugas y empieza el espíritu. Y luego lo que pasa, después aparte de eso, la mesita esta no me está dejando. Todavía estamos lidiando con ese carácter. ¿A poco ustedes ya, desde el momento que se entregaron, ya no tienen problemas con su carácter? Yo sí. Yo a veces batallo con mi carácter. Y aquí esto es vinagre. ¿Qué hace el vinagre? Preserva. ¿Y qué hacemos nosotros? No, pues nos quedamos con lo que nos hicieron y el rencor y falta de perdón y nos quedamos con los berrinches. ¿Y ahora quién quiere tomarle? Nadie. Y luego el limoncito este, ¿qué significa? Nuestro carácter acidito de repente, de unas sonrisas. No estén dándole el codo a su cónyuge, ¿ok? Y entonces el limoncito, somos a veces agrios, amargados. Y empezamos a llenar. ¿Y quién quiere tomarle a esto? Yo no. Y luego no falta que nos enchilamos, que nos enojamos, que alguien se enoja. Ahí está la botanera, salsa picante. Y pues mire qué bonito, estábamos tan limpios. Pero no, ya, mira cómo estamos. Y luego las cosas más oscuras. De repente la tentación nos llega. La lujuria, la mentira, el morbo, la envidia. Y mire qué bonito. El vaso que estaba tan limpio, que Cristo lavó y llenó con su espíritu. No solamente se nos fue el gozo, pero ahora hay. Y el mundo, pensamos a veces que lo tenemos bien tapadito, ¿verdad? Pero el mundo está viendo. Los que nos rodean lo pueden ver. Y nosotros a veces ni en cuenta. Pero ¿qué es el secreto de poder volver a tener ese gozo? Es seguir recibiendo del Espíritu, orando, adorando, limpiándonos con el Espíritu, con la palabra, entrando en la presencia de Dios, hasta que Dios nos vuelva a tener limpios por medio de su Espíritu. Por eso es tan importante, jóvenes, por eso es tan importante que nosotros tengamos una vida de oración diaria. Por eso es tan importante que nosotros seamos bautizados en el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que usted y yo tengamos una vida personal con Dios. Esa es agua de la llave. Esta es agua pura. Y así quedamos otra vez. Por el Espíritu. A nadie le da miedo. Yo hubiera tomado ese, pero era de la llave. No me gusta. ¿Qué es el secreto? Volver seguido al altar, aunque sea aquí o en su casa, y decir: Señor, límpiame, lávame, pon en mí, Señor, tu palabra. Pon en mí, Señor, tu naturaleza, ese corazón de carne que desea más que cualquier cosa en este mundo, servirte, Señor. Pon en mí el deseo de vivir una vida santificada. He estado enseñándole a los jóvenes qué significa la santificación. La santificación simplemente significa que tu vida o cualquier cosa está apartada para el uso exclusivo de Dios. Eso es lo que significa. Y Dios desea que por medio de
amigos, tus familiares que digan cosas en contra tuya o te ataquen o no vean la importancia. Tú dices, yo necesito ir a estar en la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Segunda de Pedro. Aleluya. Voy a leerlo primero en la Reina Valera y luego lo voy a leer en otra versión. Segunda de Pedro, primer capítulo, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo voy a leer en otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente dice: mediante su divino poder, escuchen, lo voy a dar pausadamente, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. No hay cosa. Dios exige los 10 mandamientos, pero no nos ha dejado sin armas, no nos ha dejado sin el poder de hacerlo, el poder para hacerlo. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar ¿a qué? A conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. ¿Qué dijo? Pondré mi corazón, pondré mi espíritu, pondré mi ley. Dice, ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Todo lo que necesitamos se encuentra, y aquí nos dice cómo: mediante el conocimiento de aquel. O sea, nosotros conocemos a Cristo, al momento sabemos que es Salvador, que murió por nosotros, que es el Cordero que entregó su vida. Sabemos eso. Pero Pablo también lo sabía. Y él que dice en Filipenses capítulo 3, vamos a leer. Filipenses capítulo 3, vamos a leer en el versículo empezando en el 9, aunque está a mitad de: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia es de Dios por la fe. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Pablo? Estamos hablando del apóstol Pablo, que escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento. Estamos hablando del hombre que tuvo milagros, que tuvo proezas, que ganó medio mundo para Cristo. Y él dice, a fin de conocerle. ¿Qué significa, jóvenes? Que lo conocía, pero quería conocerlo más. A ver, los que están casados, levanten la mano los que están casados. Cuando se casaron, se conocían, ¿verdad? Pero hay un dicho que dice que no conoces a una persona hasta que te casas. Y es cierto. Amén. No digas nada, papi.
a Cristo, lo conocemos. Pero de ahí en adelante es toda una vida de conocerle, de entenderle, de saber sus gustos, de entender que a Él no le gusta que yo ande sembrando cizaña, de entender que a Él le gusta que yo ame a mi prójimo, que ame a mi enemigo. A Él le gusta que yo trate bien a los demás. Lo voy conociendo. Y Pablo, después de tantos años de servir a Cristo, él aún decía, quiero conocerle. Y Pedro nos está diciendo, acá en Pedro, él dice que por medio de conocer a Cristo es la forma en que nosotros podemos tener todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana.